Busquen en su Biblia Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11 y vamos a leer los versículos 27 y 28. Traiga su Biblia, sea en papel o en el móvil, pero ande con ella. Amén. Dice así la palabra de Dios: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Cuando uno escucha los consejos, la palabra de Dios varias veces, a uno pues se le queda, ¿verdad?, en la mente y en el corazón. Amén. Y lo voy a repetir de nuevo. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Él le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Y todos queremos ser bendecidos, porque la palabra bienaventurado es ser bendecido, agraciado, dichoso. Amén. Y todos queremos la bendición de Dios. Amén. Todo, pues, la necesitamos. He puesto como tema: más que oír, obedecer. Si tiene con qué apuntarlo, apúntalo. Más que el oír, obedecer. Y para uno poder entender el contexto histórico, ¿verdad?, en el momento que esta mujer se pone de pies y levanta esta exclamación exaltando a la madre de Jesús, porque esta mujer en este momento se pone en pie y alaba a la madre de Jesús. Amén. Posiblemente en el fondo, ahí quizá en su corazón, que la palabra de Dios no lo dice, pues, ¿qué sucede? Pues, lo que se ve es que esta mujer está alabando a María, la madre de Jesús. Ok. Y para poder entender esto, el por qué esta mujer se levanta en pie, tenemos que irnos a Lucas para ver el contexto. Y voy a leer algunos versículos desde el 14 en adelante. Dice: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Escuchen esto. No sé si usted lo ha leído, si usted lo ha investigado por ahí, no lo sé. Si lo sabía, si los demonios hablan o no hablan. Y aconteció que salió el demonio y el mudo. Y el mudo habló y la gente se maravillaba. Hablando un poquito de este contexto histórico de este momento. ¿Y saben lo que pasó? Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, o sea, por el diablo, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Estos son los fariseos, los saduceos, naturalmente, que le dicen a Jesús: mira, tú has echado pues este demonio de este hombre, este demonio mudo. ¿Por qué lo hace en el nombre de Belcebú? En el nombre de Satanás. Y si seguimos leyendo bien largo, naturalmente, más adelante, voy a leer el versículo 22, pero hablando Jesús, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence y le quita todas sus armaduras, sus armas en que confiaba, y él reparte el botín. Amén. Y él reparte el botín. Él está enseñando a los fariseos. Amén. Y en ese momento, pues hablando de atar el hombre fuerte, y que cuando el espíritu inmundo
pues sale de una persona, se va por ahí buscando lugares donde reposar y dice que si esa persona de nuevo vuelve a pecar, ese espíritu inmundo vuelve con 7 demonios peores. Y dice la palabra de Dios que el postrer hombre viene a ser peor que el primero. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y en este contexto histórico es cuando esta mujer se levanta. Se levanta. Y el Señor nos habla bien claro. Ahora, todos queremos ser bendecidos, ¿verdad que sí? ¿Cuál es la mayor bendición que nosotros anhelamos? ¿Las terrenales o las espirituales? Y todos somos prestos para decir las espirituales. Y amén, gloria a Dios. Pero tenemos que revisarnos cuando doblamos rodillas, cuando estamos caminando donde X, el lugar que sea, verdaderamente que le pedimos al Señor más bendición espiritual que las terrenales. Y quiero que meditemos, que seamos sinceros. No te estoy juzgando, lo que quiero es que meditemos en esta mañana. Y la mayor bendición no son las terrenales. La mayor bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo desciende de lo alto. Esa es la mayor bendición, la espiritual, porque la bendición espiritual permanece para siempre. Permanece para siempre. El fundamento, el soporte de la bendición de Dios está en la obediencia. El pilar, el fundamento, la piedra angular de la bendición de la iglesia, de los hijos de Dios, ese soporte está en la obediencia. El que ama a Dios, ama su palabra. Su palabra guarda, como dice aquí. El que no ama a Dios, no guarda su palabra. ¿Guardamos su palabra? La gran pregunta. Estamos sumergidos. Vivimos en una vida espiritual de disciplina. Pagando el precio en esta vida para guardar la palabra de Dios. Y quizá alguno puede decir, bueno, me falta todavía. A mí me falta también. Por lo menos el 50% de los mandamientos de Dios lo guardo. Quizá otro puede decir el 25%. Quizá otro puede decir, pues estoy en ello. Estoy avanzando. Otro quizá pueda decir, pues me detuve en el camino 2 años, 4 años, 5 años. Ahora he vuelto. Ahora por la gracia de Dios me es levantado. Voy ahí, estoy en el proceso. Hoy muchos admiran los ministerios, los dones, los talentos y le siguen, pero pocos obedecen a la palabra de Dios que sale de la boca de la eminencia de los hombres de Dios y de las mujeres de Dios que buscan el rostro de Dios, que pagan el precio para mantenerse en santidad. Dice la palabra de Dios que en lo postrero tiempo la gente tendría comezón de oír ¿qué? La palabra de Dios. No vamos a entrar a ello, pero dice Jesús que a algunos o a muchos se le dará solamente pues la señal de Jonás. Y hablando naturalmente, pues podemos ver tremendo. Estaba viendo ayer en la tele una pincelada y estaba diciendo, salió que
en la delegación del gobierno, que por lo menos en la Paseo de la Castellana, donde estaba el Papa, pues como 150,000 jóvenes, podía haber algunos mayores, por supuesto, pero 150,000 jóvenes, como poco. Y yo me pregunto, esta multitud que siguen al Papa, ¿están metidos en la Iglesia Católica continuamente? ¿Saben por qué hay miles que van hoy día, hablando de España, tras el Papa? Porque tienen, pues, la emoción de el papamanía. Pero simplemente para oír, pero no para obedecer la palabra que sale del Papa. Pero hoy día dentro de la iglesia cristiana evangélica, la iglesia de Cristo, hay miles y miles de personas que le está pasando lo mismo. Porque en este tiempo, en los cuatro extremos de la tierra, quizá me he pasado un poquito, ¿verdad? Pero en muchos países hay hombres y mujeres de Dios que aman a Dios y predican la doctrina sana y suben un mensaje y suben una enseñanza y a los 2 o a los 3 días tienen 300,000 vistas, 150,000 vistas, 1,000,000 de visualizaciones. ¿Lo dije bien? Gloria a Dios. Y me dice, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque la gente tiene comezón de oír y eso es bueno porque la iglesia se edifica, pero son pocos de los que siguen esos hombres y esas mujeres que obedecen la palabra de Dios que sale de la boca de esos hombres y de esas mujeres. Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y cuando el creyente desvía el foco, su vista del pastor de los pastores, del maestro de los maestros, y se enfoca en los hombres de Dios y las mujeres de Dios, eso se llama idolatría. El que tenga oído que oiga. Eso se convierte o se puede convertir en idolatría, a idolatrar a esos hombres y esas mujeres naturalmente que son de Dios, que predican la palabra de Dios, pero que solamente la escuchan, pero no la ponen por obra. ¿Es pecado alimentarse, a edificarse por esos hombres, su ministerio de hoy día? Y así sucesivamente que Dios va a levantar hasta que vuelva a Cristo. No, eso no es pecado. Eso es bueno. Eso es bueno. Pero tenemos que poner la palabra de Dios por obra. Amén. Tenemos que poner la palabra de Dios por obra. No basta con decir qué hermoso culto, qué hermoso mensaje, qué hermosa enseñanza, qué hermoso taller. Gloria a Dios por la madre y el padre que te engendró. Gloria a Dios por los dones que el Señor te ha dado. Gloria a Dios. Y podemos llorar en el culto, podemos cantar y llorar y todas esas cosas. Y permanecer vacío espiritualmente. Y permanecer vacío espiritualmente. No basta con decir, qué bonita palabra. O no basta con decir, leí la palabra ayer a X hora y el Señor me habló.
No basta con eso. Eso no va a ninguna parte si esa palabra que escuchamos y cuando leemos la palabra de Dios y no la ponemos por obra, eso no va a ninguna parte, mis hermanos. No va a suceder nada en nuestra vida. Eso no va a suceder nada. Dios busca transformación, no solo reacción. Dios busca transformación de nosotros, no solamente reacción por lo que escuchamos en el momento. Porque Dios nos ha dado ya las herramientas espirituales necesarias para que nuestros corazones sean transformados, regenerados de día en día por medio de su palabra y por medio de su Santo Espíritu. Comentaba ayer en el estudio que de lo que salieron de Egipto, solamente entró a la tierra prometida, todos lo sabemos, Josué y Caleb. Y yo comentaba de lo que murieron en el desierto. Fueron todos a la presencia de Dios. Están en ese descanso eterno porque todos descendían de Abraham, el padre de la fe. ¿No es así? Pero no están todos en la presencia del Señor. De esos que murieron en el desierto, solamente están en la presencia del Señor un grupo reducido, el remanente fiel que escuchó la palabra a través de Moisés y obedeció la palabra. Solamente ese remanente pequeño hoy día están en la presencia del Señor y el resto están pues en el infierno. Ay, pastor, no diga eso porque son el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios. Vieron los milagros como Dios abrió el mar rojo. No basta con venir a la iglesia, mis hermanos. No basta con leer la palabra. No basta con decir yo soy cristiano y creo en Dios. Eso no es suficiente para agradar a Dios. Eso no es suficiente para que nuestra vida sea transformada a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Bajo ningún concepto. Para uno ser transformado y para que esta palabra de bendición llegue a nuestra vida, hay que vivir una vida de disciplina feroz. En el día a día. Una vida de disciplina espiritualmente. Y para eso es cuando uno se come la palabra de Dios todos los días y la mastica. Se la come, la vuelve uno papilla aquí en la mente y llega al corazón. Ahí es cuando las bendiciones de Dios que descienden del cielo nos abrazan, nos arropan. Y como yo siempre lo digo, y uno mira para atrás, no, pero este no soy yo. El Pedro de hoy no es el Pedro de ayer. Eso es un proceso de disciplina. Amén. Y ahí cuando vemos que dice antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esos son los bienaventurados. Ahora, oír implica, escuche bien, oír implica escuchar con atención. El oír implica oír con atención. Recibir la palabra con fe. Recibir la palabra de Dios con fe. Permitir que la palabra transforme el corazón. Porque si yo escucho la palabra de Dios y Dios me habla, y si yo no lo permito que el Espíritu Santo transforme mi corazón, Dios no me va a mí a obligar. Dios a mí no me va a obligar. Las bendiciones, las promesas de Dios no caen automáticamente en nuestra vida. No se nos mete en el bolsillo espiritual así por así, caminando en las calles, o se mete debajo de la manta o de la sábana, durmiéndose en nuestra cama. Así no llegan la bendición de Dios.
Claro que es un regalo de Dios, amén. Es la gracia de Dios, pero yo tengo que permitir que la palabra de Dios transforme mi corazón. ¿Qué dice Santiago 1:22? Yo creo que conocemos este texto bíblico, Santiago 1:22 dice, pero sé hacedora de qué? De la palabra. Y no tan solamente ¿qué? Oidores. Pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de la palabra. Como el tema de hoy, ¿de qué vale el oír si no obedecen? Ah, pues me quedo en casa y no voy a ninguna iglesia. No, sigue viniendo. Sigue viniendo. No te canse. Y dispón tu corazón. Dispón tu mente a lo que Dios nos dice y lo que Dios nos ofrece. Amén. Lo que Dios nos ofrece. La bendición se completa cuando guardamos la palabra de Dios. Ahí se completa. Todas las promesas que el Señor nos tiene se completa cuando guardamos su palabra. Ahí se completa. Ahí se completa. Y Dios es fiel. Lo que el Señor promete lo cumple. Lo que el Señor promete lo cumple. Pero no solamente para la iglesia, también para lo de allá afuera. ¡Ey! ¡Ojo! No solamente para su iglesia, también para los impíos, para los transgresores de su palabra. La obediencia demuestra un corazón transformado. La obediencia demuestra del creyente un corazón transformado. Y yo siempre lo he dicho, aquí somos todos santita y santito. Pero que pasemos un día juntos por ahí, en un parque, qué sé yo, y que haya que hablar y jugar o lo que sea. Déjeme decirle, escúchelo bien, ponga cuidado. El que guarda su palabra, su corazón es transformado. Y tiene aquí en su mente, voy a hablar estilo dominicano, un sedazo, un filtro. Un filtro. Puede ser que piense cualquier pensamiento contrario a la palabra de Dios. Y llega aquí y lo filtra y cierra su boca. Si un corazón no está transformado, si un corazón no guarda la palabra de Dios, no tiene filtro para hablar, le da todo igual y se lleva a todo el mundo por delante, no importa quién esté delante, para hablar y para decir barbaridades, perdónenme la expresión, tonterías. Le da igual, pero es porque ese corazón no está guardando la palabra de Dios. Es porque ese corazón no ama a Dios. Es porque ese corazón no guarda la palabra. Y es porque ese corazón no está siendo transformado. Por lo tanto, no hay filtro aquí. Lo que le viene aquí, de lo que está aquí, le viene a la neurona y lo suelta por la boca. Y todos decimos, vamos para el cielo. Y vamos todos para el cielo, sí, voy para el cielo, soy salvo. Y yo, porque tú dices que te vas para el cielo. Dame algún argumento, cuéntame algo, porque, a ver si tú te vas para el cielo.
La verdadera bendición de Dios se manifiesta cuando vivimos los que creemos. La verdadera bendición de Dios se manifiesta cuando vivimos los que creemos. Ahí se manifiesta el poder de Dios. Cuando yo vivo lo que creo, ahí vemos la gloria de Dios. Y ahí es cuando somos transformados. Ahí es cuando vemos que el corazón va siendo transformado. Cuando yo creo. Y lo que creo lo vivo. ¿A 100%? Bueno, pues posiblemente no. Pero se va en ascenso. Se va ascendiendo. Se va progresando. Bueno, pues ya no dice los tacos que decía en el trabajo. Y esta mujer cuando se quema o algo por el estilo, pues está planchando ya, no suelta los tacos. Algo está sucediendo en ese hombre, algo está sucediendo en esa mujer. Y si es empresario, oye, ¿cómo mi jefe va cambiando poquito a poquito? Antes no tenía misericordia y qué sé yo. No es que se tolere todo en el trabajo, los trabajos mal hechos. No estoy hablando de eso. Lo que está aquí y lo que se suelta por aquí. Ponga cuidado. Y de la manera que se diga. Y de la manera que se exprese. Un ejemplo que un niño que está haciendo travesura, ¿verdad? Sea en la iglesia o en otro lugar y que suelte cualquiera, una mujer o el hombre, y le diga, muchacho, qué sé yo qué, y suelte un taco de eso. Y para rematar que sea maestra de la escuela dominical. Para rematar que tenga una célula por ahí, para rematar que dé clase, para rematar que cante o toque o predique, lo que sea. ¿Eh? Sí. No, para eso yo no quiero nada. No son excusas, como quiera te va para el infierno. Pero damos mal testimonio. Las relaciones familiares no son la cosa más importante de la vida. Ojo, eso le decía yo a mis hijos. Escucha, las relaciones familiares no son lo más importante de tu vida ni de mi vida. No pueden ser bajo ningún concepto. Lo más importante tiene que ser el Señor. Lo más importante de nuestra vida tiene que ser Dios. Lo más importante de nuestra vida tiene que ser el guardar su palabra de Dios. Eso tiene que ser lo más importante en nuestra vida. Y a veces le damos más importante a la familia, a los hombres, a los ministerios, que al Dios Todopoderoso. Lucas 8:19. Lucas 8:19. Hasta el 21. Ponga cuidado. Entonces su madre y sus hermanos, hablando de Jesús, vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, allá afuera está tu madre, están tus hermanos, están tus hermanas, están allá afuera y quieren verte, pero no pueden llegar aquí por la multitud. Jesús recibe la noticia. Entonces respondiendo les dijo, mi madre, mis hermanos, mis hermanas
son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Dios del cielo. Dios del cielo. ¿Está Jesús despreciando a su madre? ¿Está despreciando a sus hermanos? ¿Está despreciando a sus hermanas? No, bajo ningún concepto. Mis hermanos, si uno medita esto fríamente, dice, wow. Aquí vemos pues por esta mujer que se levantó. La madre de Jesús fue alabada, fue glorificada. Bienaventurado el vientre que te trajo y bienaventurado el seno que mamaste. Amén. La obediencia a la palabra crea, escuche bien, unidad y fuerza. Amén. La palabra de Dios leída y obedecida encierra las promesas de una familia nueva, y unida. Cuando en la familia el padre y la madre leen la palabra, se le enseñan a sus hijos. Eso encierra un matrimonio fuerte, una familia unida. Y de ahí, cuando ese matrimonio se mantiene unido, estudiando la palabra de Dios y poniéndola por obra, enseñándola a sus hijos, de esa familia es que salen, escúchelo bien, los grandes hombres y mujeres de Dios para el presente y para el futuro. Que Dios puede levantar de allí, qué sé yo, al que se ha criado solo. Para Dios no es nada imposible. Pero los verdaderos hombres de Dios y las verdaderas mujeres de Dios nacen cuando hay una familia fuerte, unida, que crecen estudiando la palabra de Dios, que crecen poniéndola por obra. No fue mi caso. Conocí al Señor ya adulto, por Dios, por el Espíritu Santo y mi madre. Y de ese testimonio como el mío hay millones en el mundo. Y que Dios usa, por supuesto que sí. Pero esos hombres fuertes, esas mujeres fuertes, nacen de ahí, de esa familia unida, de esa familia que ve el corazón del padre, el corazón de la madre, entregados a Dios, que guardan la palabra de Dios. De ahí nacen los grandes hombres de Dios de hoy y de mañana, que crecen sin doblez, que crecen creyéndole a Dios y no lo mueve nadie. De ahí es que nacen, de esa simiente dentro de la iglesia del Señor, de esa familia unida, de esos sacerdotes y sacerdotisas hablando como esposa, contemple de hombre, contemple de mujer, de hombre de Dios, de mujeres de Dios. ¿Estamos nosotros unidos como familia? ¿Estamos guardando la palabra de Dios? Esa es la gran pregunta en esta mañana. ¿Estamos guardando como familia la palabra de Dios? ¿La estamos poniendo por obra la palabra de Dios como familia? Familia unida y fuerte, iglesia unida y fuerte. Familia unida en casa fortalecida en el Señor, es una iglesia unida y fuerte. Marcos 3.
Ah, búsquenlo, Marcos 3, vamos a leer. Y vamos a leer los versículos de 31 al 35. Marcos 3, del 31 al 35. Dice así. El título que tiene esta porción es La madre y los hermanos de Jesús. Yo lamento, como yo era católico, que me enseñaron pues que María no tuvo más hijos, solamente a Jesús. Y que siguió siendo virgen y santa. Yo lo lamento mucho. María tuvo más hijos. Hermanos y hermanas, hijo de José. Lamentablemente José murió, pues no sabemos a la edad que tenía Jesús, ya tenía, vamos a poner de 15 años adelante. Y José murió, pero dejó una familia. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, Jesús, 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 tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban alrededor de él, a los que estaban sentados alrededor de él, dice, he aquí mi madre y mis hermanos. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano. Presta atención. Y dice, y mi hermana, refiriéndose a las hijas de María, sus hermanas, mujeres, y mi madre. ¿Cómo lo ven? Vuelve a lo mismo. ¿Estaba Jesús despreciando a su familia? No. Dale a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. El que me ama, mi palabra guarda. Y el que guarda mi palabra, ese es mi hermano y mi hermana. Esta bendición es que el Señor dice, bienaventurado, dichoso. Está vigente hoy, mis hermanos. Está vigente hoy, pero solamente está vigente para los que guardan la palabra del Señor. Amén. Para los que guardan la palabra del Señor. El Señor puso límite, nos pone ese límite a cada uno de nosotros. Dios es lo primero. Cuando uno pone la atención, que fija su vista y le da prioridad a cualquier cosa antes que a Dios, se llama idolatría. Y dentro de las iglesias evangélicas hay muchos idólatras. ¿Cómo? Sí. ¿Se inclinan a un yeso, a un ídolo de eso hecho de mano de hombre? No. Pero tienes indiosados, endiosan, así está bien, ¿verdad? A hombres de Dios y a mujeres de Dios. Que buscan el rostro de Dios, que viven para Dios, pero lo endiosan. Se le cae la baba. Pero poco obedecen lo que ellos predican. Poco obedecen a lo que ellos predican. Porque lo que predican es la palabra de Dios. Pero poco obedecen. Y por eso Santiago, no sean tan solamente oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de la palabra de Dios. Porque lo dice en su palabra, que en los postreros tiempos la gente tendrá comezón de
oír la palabra de Dios. Y la única señal que se le dará es la señal de Jonás. ¿Cómo están? Hacer la voluntad de Dios es una prueba de que formamos parte de la familia de Dios. Escúchelo bien. Hacer la voluntad de Dios, guardar la palabra de Dios, es una prueba de que formamos parte de la familia de Dios. Si no guardamos la palabra, no somos parte de la familia de Dios. Termino con esto y todo lo hemos leído. Mateo 5. El 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado, igual como Jesús le dijo a esta mujer. Bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consolación. Bienaventurado lo manso, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Queremos más bendiciones de esa? ¿Queremos más? Aquí está todo completo. Pero un pobre de espíritu es aquel que guarda la palabra de Dios. Que nunca dice soy autosuficiente para hacer esto. Siempre busca la ayuda de Dios. Amén. Los que lloran por causa del evangelio son aquellos que guardan la palabra de Dios. Amén. Los mansos, bienaventurados los mansos. Para ser manso espiritualmente, primeramente hay que guardar la palabra de Dios y ser transformado por la palabra. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, son aquellos que están guardando la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Bienaventurados los misericordiosos. Para ser misericordioso, primeramente hay que tener a Cristo entronado en su corazón y guardar su palabra. Bienaventurados los de limpio corazón. El que no guarda la palabra de Dios, ¿cómo va a limpiar su vida? ¿Nos damos cuenta? Bienaventurados los pacificadores. Para ser pacífico hay que tener a Cristo en su corazón y sumergirse en la obediencia a la palabra de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa del evangelio. Nadie padece persecución y se mantiene firme en el Señor si Cristo no está en el corazón y no está guardando la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga de verdad. Que el Señor nos bendiga y tenga misericordia de nosotros. Que no seamos tan solamente oidores. Pon el tema, por favor. Quita eso del divino maestro, que lo sabemos. Más que oír, obedecer. Más que oír, obedecer. Deja el tema puesto. Padre, gracias te damos en este día. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a honrarte a ti de primero, Señor, mi Dios, como dice en tu palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Ayúdanos, Señor, a poner por obra lo que dice Hebreo 12:2, puestos son los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe.
Padre, gracias te damos. Padre, gracias te damos. Más que oír, obedecer. Ayúdanos, Señor, mi Dios. Gracias te damos por tu palabra, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.